Estas que veis aquí son Morfónica. Ya he hablado de casi todas las bandas de carne y hueso de la factoría Bang Dream, pero faltaba justamente esta, así que el vídeo de hoy va dedicado a ellas. Como podéis comprobar, tienen la típica imagen de idols de las bandas japonesas y su sello característico es que incorporan una violinista, en este caso es Ayasa Shimomura, que además es violinista también de una banda que tiene ella aparte de Bang Dream, que se llama East of Eden. Pero de East of Eden hablaría en otro vídeo. De momento vamos a centrarnos en Morfónica. Al igual que el resto de bandas de Bang Dream, por supuesto, hay una banda virtual detrás, con una historia, con un anime, el videojuego, etc. Y en este caso, la banda virtual Morfónica está compuesta por unas chicas que van a un instituto solo para chicas y en el que se supone que va a familias con mucho dinero. Es un instituto para alta sociedad. Por eso la imagen que tiene siempre Morfónica, veréis que es con unos vestidos muy cuidados, siempre todo muy elegante, un toque muy femenino, etcétera, etcétera. Probablemente por eso me hace mucha gracia el personaje de Touko Kirigaya, que es la guitarrista de la banda y que en la vida real interpreta a Hina Suguta, que lleva esta guitarra así tan metalera de color negro, que hace un contraste muy curioso con el estilo tan sofisticado y tan de alta sociedad de la banda. Su debut se produjo el año 2020 cuando publicaron su primer single, Daylight, que a día de hoy yo creo que sigue siendo su canción más conocida. La canción, aunque parece muy animada, en el fondo tiene un cierto toque melancólico porque la letra utiliza la metáfora de los días lluviosos y los días con sol para compararlo con el estado de ánimo que tiene la persona. La persona que canta está triste, se siente mal y espera que llegue un día de luz cuando ya pueda sentirse más en paz consigo misma. La canción comienza con una introducción con el violín, un poco al estilo de los grupos europeos que hacen música celta, pero luego ya empieza directamente con la melodía principal de la canción con el violín. La melodía principal del violín se utiliza también en el puente que lleva al estribillo. La canción tuvo bastante éxito porque está bastante bien y la banda también llamó bastante la atención porque es relativamente original el concepto que plantean. Así que en el 2021 sacaron su segundo single, Bloom Bloom, cuya canción más destacable es Flame of Hope, que como su título indica, pues es una canción que llama a la esperanza, a seguir adelante, todo esto que ya he comentado en muchos vídeos de la mentalidad japonesa de animarse, de pensar que todo va a salir bien en el futuro, etcétera, etcétera. Esta canción creo que también encaja muy bien con el concepto de la banda, creo que es muy adecuada para ellas. He puesto esta actuación, entre otras cosas, porque esta es una banda que, al igual que Roselia, destaca bastante por los vestidos que llevan, siempre van cambiando un poquito de estilo y creo que es bonito también ver cómo evoluciona la banda y los diferentes vestidos que han sacado al escenario.
A continuación, también en el 2021, sacaron otra canción llamada Harmony Day, que no me parece tan destacable, pero os voy a poner un fragmento porque aquí hacen otra cosa que también hace Roselia, que es combinar las voces de los diferentes miembros del grupo, aparte de la cantante principal. Ya para el 2022 sacaron el single Fly with the Night, con un videoclip con los personajes del anime que está bastante bonito, aunque la canción en mi opinión no tiene tanta fuerza como las primeras de la banda. Ese mismo año sacaron Yorube no Sone Sani, una canción alegre, positiva, con esta mentalidad que yo siempre digo que tienen los japoneses de mirar con optimismo el futuro, que creo que les cuadra muy bien y el videoclip también con los personajes es muy adecuado. Esto de que tus padres tengan mucho dinero está muy bien. No te hace falta un estudio de grabación, puedes ensayar en el salón de tu supercasa. Ya en el 2023 sacaron un álbum entero llamado Quintet, que lógicamente se refiere a la propia banda, que es un quinteto, y la canción más destacable del disco para mí, sin duda alguna, y creo que para mí es la mejor de Morfónica, es Chikai no Wing Beat. ¿Y quién es el compositor de la canción? Adivinad, pues Agematsu Noriyasu, el mismo que hace muchas de las mejores canciones de Roselia, Poppin' Party, etcétera, etcétera. El auténtico genio para mí de Bang Dream. Vamos por fin a ver a Morfónica en su mejor momento, desplegando toda su fuerza en el escenario para tocar esta canción. Me gusta mucho el concepto de Bang Dream de hacer que la banda no siempre tenga el mismo estilo. Antes hemos visto la de Sunny Sunny, donde salían vestidas de blanco con un tono muy alegre, y aquí en cambio una canción mucho más enérgica, y en esta ocasión el concierto lo daban vestidas de negro, con un toque más elegante. Creo que es algo que añade variedad a la banda y creo que es positivo. Sin embargo, a partir de finales del 2023 sacan un nuevo álbum llamado Forte, y aquí en esta época yo creo que no solamente Morfónica, sino otras bandas de Bang Dream, creo que fueron, en mi opinión, en la dirección equivocada. Creo que la empresa adquirió un estilo más o menos uniforme y hay tres bandas de la factoría sobre todo, que son Roselia, Morfónica y Ave Música, que acaban pareciendo muchas veces prácticamente la misma. Ahora os voy a poner una canción del Forte que se llama Freezing Mirage, y no me digáis que no os recuerda a Ave Música. Esto puede verse también en el 2024 cuando sacan el single Ryoyoku no Brilliance, donde el videoclip podéis ver claramente que es prácticamente clavado a los que viene haciendo últimamente Roselia. Aquí Bang Dream creo que ha fallado un poco al no darle un poco más de variedad y de personalidad
a sus bandas. Aparte de eso, la canción no es especialmente llamativa, pero sí que me gusta la introducción musical del principio, que es la que os pongo ahora. Afortunadamente, a finales de 2024, la cosa, en mi opinión, mejoró. Sacaron un doble single con 2 canciones, Tempest y Wrath of the Brave. Tempest es una canción que no me resulta especialmente llamativa, pero hay algo que destacaría de ella, y es que la guitarra en algún momento tiene como más protagonismo, es una canción un poco más dura. Y en cuanto a Wrath of the Brave, pues es una canción también alegre, bonita. No es que me encante ese estilo, pero me parece bien que en este momento decidieran distanciarse un poco de ese estilo a lo Roselia y Ave Música, que considero que no debe ser así. Cada banda debe tener su estilo. Ya para terminar, en el 2025 han sacado un disco llamado Polyphony, cuyo single principal, Polyphony Escape, es una canción con una letra muy bonita y muy interesante que habla de lo importante que es aceptar a todo el mundo con la diversidad de su espíritu, con sus fallos, con sus cosas buenas, etc. Aquí os pongo un pequeño fragmento de la letra. En este caso no ha sido Akemasu no Yasu el que ha participado, ha sido el otro, en mi opinión, también gran genio de Band Dream, Fujinara Ryutaro. Y la canción, pues bueno, a mí no es que me encante, pero tiene algún trozo que está bien. Por ejemplo, este que os pongo, en el que se queda la canción prácticamente sin música con unos coros y van remontando otra vez el estribillo de la canción. Bien, hasta aquí la trayectoria de Morfónica. Creo que el concepto es bastante interesante. Puede haber gente que le interese, gente que no. A mí personalmente tampoco es la banda que más me guste de Band Dream, pero creo que no está mal y se merece alguna escucha. Pero ya que he llegado hasta esta banda, que es la última de carne y hueso que me quedaba por comentar de Band Dream, me gustaría hacer una reflexión no solamente sobre la opinión que tengo de Morfónica, sino sobre la opinión que tengo de estas 6 bandas que Band Dream ha presentado en Chicas del Mundo Real. En mi opinión, hay una diferencia muy grande entre las 3 primeras bandas, Poppin' Party, Roselia y Reisa Sulen, y las 3 siguientes, Morfónica, It's My Go y Ave Música. Las 3 primeras destilaban carisma y fuerza por todas partes. Sobre todo sus 3 líderes, Rachel, Aimi y Aina, son absolutamente increíbles, y es que no solamente ellas. A mí, por ejemplo, de Poppin' Party me encanta Ayasa Ohashi, la batería, que es una chica súper simpática, y ya de Risa Suren ni hablemos, ya lo comenté cuando hice el vídeo sobre ellas. Son unas chicas que destilan fuerza por todos los lados y están continuamente moviéndose y animando a la gente. Y en Roselia pues igual, ¿no? En cambio, las 3 bandas posteriores ya lo comenté cuando hice los vídeos de Ave Música
y de It's My Go. Yo no tengo nada en contra de Hina Yomiya, la cantante de It's My Go, ni de Riko Sasaki, la de Ave Música, ni tampoco ahora con Shindo Wamane, que es la cantante de Morfónica. Creo que las chicas lo hacen bien, pero ni de calle veo en ellas el carisma, la fuerza, la elegancia o la simpatía que tenía, por ejemplo, Aimi Terakawa. Para nada creo que sean estas tres bandas comparables con las otras tres. Incluso el resto de la banda, no veo una bajista como en su día fue Yurika en Roselia, una batería como es Megu también en Roselia, y ya no digamos, pues alguien como Risa Sumugi, por ejemplo, en Risa Sulen. No veo ningún personaje así que digas, ostras, qué carismática, qué simpatía, qué destila, qué fuerza. No veo a nadie así. Creo que en este sentido, Bang Dream como que ha perdido un poco de puntos. Sigue teniendo bandas que tienen canciones que no están mal, pero el carisma de las chicas como idols creo que no es igual que el que tuvo al principio. En cualquier caso, vamos a ver cómo evoluciona la cosa en el futuro. Y en cuanto a Morfónica en concreto, a pesar de que Ayasa tiene su propio proyecto personal con East of Eden, pues en principio eso tampoco tiene por qué ser un problema. Ya hablaré de esto en otro vídeo, de la facilidad con la que en Japón los músicos tienen varios proyectos a la vez y no pasa nada, no es como aquí en Occidente. Por tanto, en principio, Morfónica, al igual que todas las demás bandas de Band Dream, tienen al menos su presente asegurado.